Unidad. 5, donación de particular. Sí, bien, en este ayuntamiento pues hemos tenido la suerte, digamos de alguna manera, de haber sido designado por algunas personas para hacer donación de alguna de sus cosas. La verdad es que eso me agradecer y en ese sentido ha sido expresado. Por una parte, uno de los señores que ha expuesto, uno de los pintores que ha expuesto este verano en la Casa de Cultura, concretamente Federico Plasencia, pues ha tenido la gentileza de dirigirse hasta alcalde para hacer donación de una de sus obras al ayuntamiento. Lógicamente, como el reglamento contempla y prevé que cualquier donación que se haga ha de ser recepcionada por el ayuntamiento mediante acuerdo de pleno, pues ese es el motivo de traerlo aquí. Bien, este señor, como digo, pues de manera absolutamente altruista, ha tenido la gentileza de donar una de sus obras que lógicamente pasará a formar parte de los fondos municipales y a la que ahora mismo no está aquí porque se ha llevado, se ha dispuesto que se marque, entonces, por eso. Pero una vez que esté marcada la pondremos para que la puedan ver todos ustedes. Es una obra, es un dibujo a acuarela de uno de los rincones, para mí es de los más bonitos que hay, que es una vista de Santa María, y que bueno, pues logrará poder este ayuntamiento cuando se haya completado su proceso de enmarcación. Evidentemente, expresar aquí nuestro agradecimiento a la gentileza de esta persona y rogar a todos los portavoces aprueben el envío de una nota de agradecimiento, así como una certificación de la trayectoria que se aprueba. ¿Alguna intervención por parte de Sí. Desde el Partido Popular, pues nuestro agradecimiento a don Federico Plasencia por la gentileza y amabilidad de que siempre el ayuntamiento como destinatario de su obra y que aquí se le tenga en cuenta como un verdadero artista, que así lo es. Por otra parte, nada más. Yo, como organizadora mi concejalía de turismo de dicha exposición, pues me siento halagada de que este pintor haya donado una de sus obras y en breve la verán, que yo creo que es de agradecer que nos la haya hecho. Sí, el Grupo Municipal Socialista le agradece también su donación. Bien, así se le va a constar en acta y así se le hará llegar a la persona el agradecimiento de este pleno por su gentil donación. En segundo lugar, hay otra donación. La familia Pérez Breña Martín nos ha hecho llegar bueno, pues una carta explicativa de los motivos que le han llevado a la donación de un pequeño libro, un libro que si bien pues, hoy día es un tratado de medicina, que si bien hoy día no tiene un gran valor clínico, sí lo tiene sentimental y lo tiene por su carácter casi histórico. Don Rosendo Bravo, que ustedes probablemente no lo conocieran o lo conocieran los menos, fue un ilustre médico nacido en Garrovilla, que estudió en la Facultad de Medicina de Madrid y ejerció toda su vida profesional en Talavera de la Reina. Un garrovillano de pro que siempre reconoció que era de Garrovillas y lo supo llevar, y un eminente médico a raíz o a tenor tanto de su resultado académico como de la vida que llevó en Talavera, donde todo el mundo lo conocía, lo apreciaba y lo admiraba. Bien, este señor era de Garrovillas y como tal debemos reconocerle su labor, reconocer como garrovillano que era, y además reconocer la gentileza que ha tenido su familia de una sola edición que quedaba de un libro editado en 1954, la única edición que quedaba y que estaba además dedicada por él a su padre, donarla al Ayuntamiento de Garrovillas para que forme parte también de nuestros fondos documentales y así se le tendrá en cuenta. Por tanto, la propuesta de la alcaldía de que primero se acepte la donación, se le reconozca a la familia la gentileza que ha tenido con el Ayuntamiento y sirva también como reconocimiento a este eminente médico que lo fue de Talavera de la Reina, don Rosendo Bravo, natural de Garrovillas. ¿Alguna intervención por parte de los...? Sí, reiterarnos en las palabras del Grupo Popular nuestro agradecimiento a la familia de don Rosendo Bravo por tener el a bien de que este ayuntamiento sea el depositario de este tratado de medicina, aunque no con un valor, como dice el señor alcalde, en la medicina actual, pero sí sentimental. Nada más.
la plataforma socialista agradece también la donación y consideramos que es un tratado que está habiendo de interés para que forme parte del legado del ayuntamiento. El Partido Municipal Socialista agradece también su donación. Bien, así constará en acta y así será llegar también a la familia donante nuestro agradecimiento y una copia del acta del pleno que lo recibe y lo aprueba. 5. Informe de la... Bueno, Creo que habría que someter a votación la aceptación, aunque me imagino que habrá unanimidad a tenor de lo expresado por los portavoces, pero sometemos a votación tanto la recepción como el agradecimiento a la familia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. 6. Informe de la Presidencia. En el informe de la Presidencia, informar a ustedes primero que durante el mes de agosto, me imagino que alguna gente lo sabrá, pero hemos sido donantes, digo, por lo menos, de agua potable a otros municipios de nuestro entorno, concretamente a Mata de Alcántara, que tuvo la desgracia de quedarse sin suministro durante unos días. El alcalde se dirigió a mí y, por supuesto, Garrovillas, y como no podía ser de otra manera, respondió al llamamiento del alcalde de Mata de Alcántara, y desde nuestros depósitos se ha estado surtiendo de agua a este pueblo vecino, de agua ya depurada para su empleo directo, y afortunadamente hasta que la Junta construyó la infraestructura mínima necesaria para abastecerse ellos mismos, y durante el tiempo que esto ha durado, pues se han estado abasteciendo de Garrovillas. En segundo punto, decirles que en los próximos días se presentará, ya se ha presentado la solicitud, pero la determinación de este ayuntamiento para la cobertura de plazas del plan de empleo de experiencia, que está dotado con 104.000 euros y que supondrá el empleo de un número variable de personas dependiendo tanto del tipo de contrato que se haga como de la jornada por la que se contrate. Pero establecemos un número de entre 9 y 10 contrataciones a tiempo total, que si se convirtieran en jornadas parciales, pues irían más. Tengo previsto en los próximos días determinar, y lo digo públicamente, tengo en los próximos días previsto determinar el número de personas, no el número de personas, porque eso lo van a determinar, sino el tipo de puestos de trabajo que habría que cubrir, y era intención de esta alcaldía que ese establecimiento o esa selección de personas, no la selección, sino el establecimiento del tipo de plazas a cubrir fuese aprobada por la Junta de Portavoces. Entonces, en los próximos días les citaré a los portavoces para, si tienen a bien, determinar a su criterio cuál sería la composición de esa nueva plan de empleo de experiencia del año que comienza. En los próximos días se iniciará el taller de empleo de la Mancomunidad, que alberga varios municipios y para el que ya se ha hecho una primera preselección de personal, selección que, dicho sea de paso, hace el SESTE, y por tanto el Ayuntamiento no entra en esa selección de las personas que han de ocupar los puestos. Hay un taller de confección de página web, en todo lo que yo cito habrá alguno de Garrovillas, talleres que se celebrarán, que tendrán su sede en distintos municipios de la Mancomunidad, excepto el de construcción o técnica de la construcción, que va a tener su sede en Garrovillas y que bueno, pues, nos facilitará el acometer ciertas obras y lo que supone tener un taller dentro de Garrovillas, que siempre es una buena asunto. Luego habrá otro de cocina, otro taller de cocina, no sé si se me queda algo más, creo que tienen previsto el comienzo el día 15 de octubre y ya digo, está a punto de ser seleccionado el personal. Mi intención era dar si no un informe exhaustivo, porque de él no disponemos todavía, y no por culpa ni de los funcionarios de este ayuntamiento, que no lo es, sino porque simple y claramente hay facturas que hay que imputar como coste de los festejos de
agosto que todavía no se han presentado en el ayuntamiento. Pues, lógicamente, no, aunque sabemos la cuantía, el importe, al no estar presentada la factura, hemos decidido no incluirla, pero aún así estamos hablando quizá de una o dos facturas, no más. También hay que decir que hay gastos o ingresos que todavía no están incluidos porque aunque están comprometidas su concesión, no han tenido todavía, no ha sido efectivo o no ha tenido asiento en la contabilidad de este ayuntamiento. Aún así, decirles que los ingresos de estos festejos taurinos han estado en torno a los 94.000 euros, concretamente la cifra es de 94.095, que en la mayoría de las cuestiones que se consideran como integrantes del gasto, en algunas se ha mantenido el gasto del año anterior, en algunas incluso ha subido, pero en la mayoría ha bajado, de tal manera que a la hora de computar hoy, los gastos se elevan a 104.073 euros. Eso arrojaría una diferencia de 10.000 euros, o mejor, un déficit de 10.000 euros. Digo, de lo contabilizado hasta hoy. Falta el ingreso de contabilizar y gastos. No obstante, aunque variarán las cifras absolutas, la cifra relativa de déficit no estimamos que vaya a variar mucho, puesto van a aumentar los ingresos, pero también van a aumentar los gastos. Esa cifra que yo les doy, a lo mejor, ustedes que no están encima de ellas habitualmente, como podemos estar los demás, quizás no les diga mucho, pero si yo les digo que en el año 2010 el déficit fue de 28.612 euros, que en el año 2011 el déficit fue de 23.374, es decir, experimentó una bajada de 5.000 euros, y que este año el déficit es de 10.000 euros, pues seguimos bajando en ese déficit que tratamos de ir incluso a enjugar por distintas vías que se están estudiando y previendo en estos momentos. Es, lógicamente, obligación de todos tratar de disminuir los déficits y en eso estamos. Agradezco pues, la gestión de todos en este sentido. Luego preguntas, la documentación estará a disposición de todos los portavoces, de todos los concejales, luego en ruegos y preguntas, si alguno les estimo oportuno preguntar algo, estará siempre dispuesto. Y quería terminar con un simple agradecimiento en este punto del orden del día del informe de la presidencia, un poco de agradecimiento, puesto que es la primera oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes después de la fiesta de agosto, por el agradecimiento simple y llanamente a todas aquellas personas que con su colaboración, con su trabajo, han contribuido a que las fiestas hayan resultado. No voy a entrar, lógicamente, en el agrado del gusto, porque eso no es lo que se cuantifica, sino en el resultado global de ellas, en el sentido de que no haya habido altercados y que se haya llevado a cabo con la mejor de las formas. Agradecer, por tanto, la labor de todos los trabajadores que han estado, pues eso, trabajando mientras los demás nos divertíamos, todos los trabajadores del ayuntamiento que durante esos días han tenido que, bueno, pues doblar, trabajar de noche y hacer mil cosas para que los demás pudiéramos, ya digo, divertirnos. Agradecer especialmente a la Policía Municipal, como no suele ser de otra manera, que ha sacado tiempo de no lo había también, de día y de noche, para estar al servicio de todos nosotros, a la Cruz Roja, que como siempre ha estado, pues, y como siempre está, cuando se le llama al pie del cañón y pues también con todos sus efectivos a la disposición de todos nosotros. A todos en general, gracias y felicitarnos todos, lógicamente a la Concejala de Festejos, por su gestión, que ha sido la que ha llevado el peso de la fiesta en concreto. Además, hemos echado mano en lo que hemos podido, pero ha sido desde la Concejalía de Festejos desde la que se ha llevado el peso de toda la fiesta de agosto y toda la demás. Por mi parte no hay más. Si es mociones de urgencia. ¿Alguna moción de urgencia? No.